Quiero hablar de Jesús como el ancla segura. El ancla seguro. Y sí, bueno, sabemos en Hebreos ese pasaje muy conocido que habla del ancla, que dice que Jesús lo tenemos como segura y firme ancla del alma. Dice que penetra hasta dentro del velo. O sea, Jesús, Dios mismo, va a tu corazón, va a lo profundo de tu corazón y te conoce mejor que tú. Y va y escudriña tu corazón y tu vida y se interesa por ti. Jesús es el ancla segura. Y vamos a ver en este pasaje, aunque este pasaje no dice ancla, pero ya seguidme, Mateo 14, 22 al 34, Mateo 14, 22 al 34. Y al buscarlo, pues mi deseo es que en esta mañana, como todas las veces que nos reunimos, que Dios toque nuestra mente, que toque nuestro corazón, que toque nuestro espíritu, que nos ministre a cada uno de acuerdo a la necesidad que Él sabe, porque nosotros conocemos nuestras necesidades. Lo obvio, Mateo 14, 22 al 34. Necesito un trabajo, necesito dinero para mañana, necesito el pan de hoy, sabemos nuestras necesidades, pero hay necesidades que quizá no nos damos cuenta. Sabes que aquí dentro necesito perdonar a alguien. Sabes que en un rinconcito aquí tengo un poco de rencor y resentimiento. Sea lo que sea, el Señor sabe, y ahí es la soberanía de Dios, que el Espíritu Santo viene y te convence, toca tu corazón, te convence y te ministra de acuerdo a la necesidad. Esa es la soberanía divina. Pero la responsabilidad humana, ¿qué es? La que te voy a pedir ahora. Prepárate, examina tu corazón y pide al Señor que te ministre de acuerdo a tu necesidad en esta mañana. Señor, gracias por este día y gracias por tu palabra que podemos leer, que tenemos la libertad de abrirla. Leerla, Señor, gracias porque, bueno, Señor, tú no quieres que solo la leamos, sino que la vivamos. Y ahí es donde muchas veces fallamos, Señor. Te pido que nos des, que seamos fieles, Señor, a vivir tu palabra. Gracias por los que están aquí. Te pido que en esta mañana tú nos enseñes, Señor, lo que nos quieras enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 14, vamos a leerlo, es cortito. 14, empezando con el versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Impulsivo como siempre Pedro, Siempre el primero ahí. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí no dice ancla en ningún lugar. Todos sabemos para qué sirve un ancla. En un barco, un barquito, una nave, sea con una cuerda, soga, nosotros en Argentina decimos soga, yo no sé, una cuerda con un peso enorme que abajo en la profundidad te mantiene firme, mantiene el barco firme donde no vas a la deriva, donde no te vas para aquí ni para allá. El ancla es necesaria en un barco y esta barca seguro que tenía un ancla. Eran profesionales, eran pescadores profesionales, eran los discípulos de Jesús que acababan de ver a Jesús alimentar a más de 5.000 personas, que hablamos hace 2 semanas. Eran pescadores de profesión y están en esta barca. Y lo que yo quiero hablar en esta mañana son por lo menos 5 anclas
que te pueden mantener seguro en la tormenta. 5 anclas que nos mantienen seguros en la tormenta, en la dificultad de la vida, en el día a día, en los problemas, en los desafíos. Y entender que el contexto de este pasaje, los que están en medio de esta tormenta son creyentes. Aparte son seguidores de Jesús, discípulos. Podríamos decir creyentes maduros, pero bueno, ¿cómo defines la madurez? Porque incluso en Marcos hay un versículo donde dice que no habían entendido completamente la alimentación de los 5,000. Interesante. Todavía estaban en proceso, como todos nosotros. Si hemos recibido a Cristo, estamos en proceso. Entonces, el contexto era personas que creían en Jesús. El contexto. ¿Vale? Y si tú crees en Jesús, si tú has rendido tu vida a Cristo Jesús, tú eres creyente, te encontrarás en medio de tormentas en tu vida hoy, más de lo que piensas, porque seguir a Jesús trae más tormentas, trae más persecución, trae más problemas. Sí. Un rey encargó un cuadro y lo que él quería era que un pintor pudiera poner una imagen, dibujar una imagen o pintar una imagen que cuando él lo mirara, su primer pensamiento sería paz. Un trabajito, ¿no? A ver, ¿cómo vas a dibujar algo que represente el concepto de paz? Claro, yo igual también hubiera hecho lo mismo. Pintar un paisaje bonito, aguas tranquilas, pajarito por ahí, pajarito por allá, árbol verde, una pradera, qué sé yo, tranquilo, todo así. Pero el cuadro que le gustó al rey fue un poco diferente. Vio el cuadro y era una montaña con piedras afiladas, así, piedras todas así, barranco, con árboles secos saliendo de las piedras, de las rocas, ahí con el mar abajo, con una tormenta y olas que llegaban hasta arriba. Bueno, ya os imaginan, las tormentas, bueno, de todo. Y él lo miró y dijo, paz. ¿Por qué? Porque si te fijas, en medio del cuadro, en medio de esa montaña, de esas rocas, hay como un agujero y había un nido y había un pajarito dentro del nido así. Cuando tienes problemas y tormentas en tu vida, ¿estás tranquilo? Eso para el rey le comunicaba paz, porque la paz no es ausencia de las tormentas y los problemas. La paz es que interiormente tienes una tranquilidad que sabes, bueno, no me gusta, no lo entiendo, prefiero otra cosa, pero yo sé que igual Dios está en control y que esto pasará. Y yo me mantendré firme porque Jesús es el ancla de mi alma. La tormenta que leemos en este pasaje tenía algunas características. Me gusta tratar de imaginar o de pensar o ponerme un poco en lo que sería este tiempo, esta situación, ¿no? Y lo que tenemos es el texto. Y el texto dice algunas cosas. Dice primeramente, ahí por el versículo 24, bueno, como al último, dice que el viento era contrario. El viento era contrario. Aquí en Valencia hay un poco de viento a veces, que nos quitó esto el otro día. Imagínate caminar con viento a 70 kilómetros en contra tuya, 120 kilómetros. Imagínate subiendo y tienes que caminar contra corriente. Tenían el viento contrario y es así en la vida del creyente. Hay una lucha espiritual y nosotros tenemos que ir contra corriente. Filosofías del mundo, cantidad de voces, cantidad de cosas en cuanto a moral, en ética, situaciones que van totalmente a lo contrario de lo que dice la palabra del Señor, de lo que Jesús mismo enseñó. Entonces, si tú crees en Jesús, si yo creo en Jesús, mi caminar diario va a ser contracorriente. Y eso cansa mucho. Primero tenían el viento que era contrario, ¿vale? Segundo, estaban en medio del mar. Estaban en medio del mar, estaban lejos de la orilla. Y yo pienso en nuestra vida como creyentes, simbólicamente, es como que muchas veces
estamos en medio del mar, estamos fuera de nuestro confort, estamos fuera de control, de nuestro control, estamos un poco en el medio del mar. Generalmente se navegaba en esos barquitos a 2-3 kilómetros de la orilla, pero el viento había impulsado al barquito al medio del mar. A mí me da un poco de miedo el mar, yo voy a ser honesto. Tú ves el mar, madre mía, es que inmenso, no sabes lo que hay debajo, da temor o respeto, por lo menos. Y estaban en medio de algo donde veían lo que había ahí, pero no veían lo que estaba abajo. Había temor. ¿Qué otra condición les afectaba? Dice que también el barco estaba siendo azotado por olas. Olas. Como creyentes hay ataques, siempre. Hay ataques de todos lados, fuertes. Hay obstáculos, hay desafíos. El enemigo no quiere que tú vivas una vida de acuerdo a la palabra. El enemigo no quiere que tú vivas una vida de gozo, de paz, de fe en Cristo Jesús. La gente tampoco quiere realmente que tú vivas eso. Te dice, esto es una tontería. No, vente conmigo, vamos a disfrutar. ¿Por qué? Si no tienes a Jesús y esto es todo lo que hay, pues venga, vamos a disfrutar. Hay muchos obstáculos, desafíos o ataques. Pero la cuarta condición que vemos me parece interesante. Dice en el versículo 23 que había llegado la noche. Entonces cuando salieron ya se hacía de noche. Todo esto lo estaban viviendo en oscuridad. En oscuridad. Y no sé de vosotros, pero de noche es cuando más difícil parecen las cosas. Los problemas que tienes de noche lo vas pensando más, ¿vale? Lo vas pensando más. Parecen más grandes los problemas en la oscuridad. Y físicamente en el barco, claro, no ves, no puedes ver. ¿A qué distancia estará la tierra? Nos hemos acercado. Es otro elemento que no hizo fácil esta experiencia para los discípulos. Pero hay 5 anclas que a ellos les mantuvieron seguros, a nosotros nos pueden mantener seguros. Y la primera es una que a muchos no les gusta, incluso a nosotros a veces no nos gusta. La providencia de Dios. Versículo 22 dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. Jesús sabía que iba a haber una tormenta, Jesús sabía lo que iba a pasar y dice, entrar a la barca. Jesús envió a sus discípulos en la tormenta, a la tormenta. Ellos obedecieron la voluntad del Señor. Y escúchame bien, puedes estar en el centro de la voluntad de Dios y encontrarte una tormenta. A veces cuando estamos en las dificultades, lo que nos viene en la vida, pero estamos en la voluntad del Señor, dices, pero Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y no estás haciendo nada mal. Estás simplemente sufriendo una tormenta y el Señor te va a enseñar algo a través de ella, o hará algo a través de ella. Ahora, como hablamos con Jonás, ¿os acordáis? No hace mucho tiempo, pues hay 2 clases de tormentas, ¿no? Hay las que son de corrección, que fue Jonás. Jonás entró en una tormenta porque desobedeció al Señor. Entonces también hay eso. Pero Job era un hombre recto. Pero mira lo que sufrió Job. Mira la tormenta, semejante tormenta que sufrió Job. Y eso fue una tormenta no de corrección, sino para perfeccionar. Hoy vivimos dificultades muy fuertes. En Isaías lo dice. Llamarán lo bueno malo y lo malo bueno. Llamarán las tinieblas luz y la luz tinieblas. Y nosotros vamos contra corriente. Navegamos contra corriente. Jesús nos envía la tormenta. Y si tienes duda, ¿qué hizo con estos discípulos? Después dice, os envío como ovejas en medio de lobos. Te ha dado la vida, has nacido, estás viviendo, estás navegando en la barca de tu vida. Y algún día, pues vendrá la muerte para todos, ¿vale? Pero ese tiempo que Dios ha determinado, que te ha prestado, que me ha prestado a mí, no te ha enviado aquí para mantenerte a flote.
No te ha enviado aquí para sobrevivir la tormenta. Dios te ha enviado para tener fe en Él y para rescatar a otros de una tormenta espiritual que es muy fuerte. Dijo, por tanto, id, haced discípulos a todo el mundo, enseñándoles que guarden, bautizándoles todo lo que se ha enseñado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. La providencia de Dios, Dios nos ha enviado a la tormenta. Ahora, esta es una de mis anclas favoritas. La segunda, las oraciones de Jesús te protegen en la tormenta. Las oraciones de Jesús nos protegen en la tormenta. No los ángeles, no este de aquí, no mis padres, no la iglesia, no... A ver, podemos orar. Pero Jesús mismo, Dios mismo, intercede por nosotros. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando los discípulos pasaban por este tiempo? Estaba orando. Se había quedado, no estaba en la barca con ellos. Se había quedado en el monte, se había apartado para orar. No fue hasta la cuarta vigilia que Jesús va a los discípulos. Y es interesante porque este mismo relato lo encontramos en Marcos 6. Y nos añade un detalle en Marcos, donde dice que Jesús les vio remar con gran fatiga. Jesús sabía lo que le estaba costando, Jesús sabía lo que estaban sufriendo, Jesús sabía muy bien dónde estaban, cómo estaban los discípulos, y sabe muy bien cómo estás tú, y cómo estoy yo, y sabe muy bien lo que necesito. Y Él está orando, intercediendo por ti y por nosotros. Y muchas veces nos fatigamos, muchas veces, normal, pero como dice en Isaías, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Ese es el Dios que intercede por ti. Y si te ha enviado la tormenta o nos hemos buscado la tormenta por nosotros mismos, saber que Él está orando por nosotros. Pedro, estoy orando por ti que tu fe no falte. ¿Sí? Antes, cuando Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces, estoy orando por ti que tu fe no falte. Antes de la cruz, oró por los discípulos, por los que habían de creer, por medio del Padre. ¿Sabes que eso eres tú? Somos nosotros. Oró por los que iban a creer por la palabra de los discípulos, y los que creyeron, y los que se convirtieron con ellos, y los que... Generación después de generación, hasta tuyo. Jesús en ese tiempo estaba orando por ti. ¿Cómo te hace sentir eso? Que Dios mismo, que Jesús, ora por ti. A mí me encanta. Tercera ancla, su presencia viene a ti en la tormenta. La presencia de Jesús se acerca a ti en la tormenta. En el momento preciso, Jesús se acerca a estos discípulos en el versículo 25, andando sobre el mar. He escuchado cantidad de cosas, gente que ha dicho, no, andando por el mar porque era un mar, no era profundo, y bueno. A ver, Cristo es Dios, si quiere andar por él, va a andar en él. Bueno, pensaron que era un fantasma, otro elemento añadido. ¡Uy, un fantasma! Ahora, aparte de todas esas otras cosas, ahora se aparece un fantasma, ¿no? Y dice que tenían miedo, ¿no? Temor. Pero Jesús se acercó a ellos por causa de la tormenta. Porque había una tormenta en sus vidas, Él se acercó a ellos. Y en la dificultad de nuestras vidas, Él se acerca a nosotros. Es en la dificultad de nuestras vidas donde encontramos y entendemos lo que es un Salvador. Habían estado con Jesús, habían visto, acababan de ver la alimentación de 5,000 personas o más con las mujeres y niños, con 5 panes, 2 peces, con unos pececillos. Habían visto milagros, habían estado con Él, en su presencia. Pero esa noche experimentaron personalmente la presencia de Jesús de una manera nueva y muy cercana, y justo cuando le necesitaban. Jesús nunca llega tarde.
Jesús nunca va a llegar tarde a tu tormenta. En el momento indicado donde tú y yo digamos, ya no puedo más, como el salmista, pues ahí es donde llega Jesús. Y viene a tu vida y te dice, aquí estoy. Llegó la cuarta vigilia entre las 3 y las 6 de la madrugada. Yo trabajaba en la radio, una radio cristiana en Dallas, 17 años. Y creo que solo fue una semana. Después una semana, trabajé 17 años, pero trabajé una semana de noche, toda la noche, porque era 24 horas. Y tenían un programa que iba por todo Estados Unidos por satélite, y era un programa donde ministraban, leían la Biblia, tal y cual, música cristiana, pero también tenían un número de teléfono. Cualquier persona podía llamarnos y bueno, estábamos ahí para escuchar, para aconsejar, para orar, ¿no? Pues yo trabajé 1 o 2 semanas de 11 de la noche a 6 de la mañana. Y las horas más difíciles de las 3 y 6 de la mañana. Los problemas, no lo podía creer yo. Escuchar a la gente y ver las cosas que estaban pasando. Y muy, muy fuerte. Pero era entre ese tiempo donde eran las cosas más fuertes. Y en esa cuarta vigilia, por decirlo así, y ahí Jesús se aparece cuando seguramente los discípulos dicen, pues que igual aquí se nos va todo. Cuando estaban por tirar la toalla. Y le dice que te dice a ti lo mismo hoy. A toda esa gente que llamaba, le decía lo mismo Jesús. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque si tú crees que Cristo no solo fue un Cristo histórico, un Jesús histórico, pero fue Dios y es Dios, pues tienes que tomar esas palabras de corazón y creerlas y decir, no debo tener miedo, porque en mi momento más difícil Jesús está allí. Yo soy, no temáis. Otra ancla, su poder. El poder de Jesús nos sostiene en la tormenta. ¿Por qué aparece Jesús andando sobre el agua? Pues para mostrar su poder. ¿No habían entendido totalmente el otro milagro? Pues venga, vamos a hacer otro. Voy a venir andando por las aguas. Mostró su poder. Y cada tormenta en tu vida, cada dificultad, es una oportunidad para ver el poder de Dios. Quizás no lo veas ahora, pero lo verás después. Es decir, ahora entiendo. Su poder me sostiene en la tormenta. En Juan 16:33, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No lo dejó ahí, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién es este que hasta el viento le obedece? O los propios discípulos, cuando entró en la barca con Pedro, verdaderamente eres hijo de Dios. Pues sí, te lo estoy diciendo. Pero cuando vieron el poder del Señor, cuando tú ves el poder de Jesús, cuando ves que ese poder te rescata de cosas que parecen imposibles, te lleva a tener gratitud en tu corazón. Debería, ¿no? Y esa gratitud, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la adoración, una adoración de corazón, no solo cantar. Aunque es verdad lo que dijo Ángela, eso de que igual hay veces que nos sentimos como que no nos salen las palabras para adorar, para cantar, por lo que sea que está pasando en nuestra vida, pero empezamos a escuchar, empezamos a aleluya, y de a poquito, porque hay gratitud. Aunque estés pasando por momentos difíciles y las cosas parecen difíciles, pero hay esa gratitud, pero Dios me rescató antes, me rescatará otra vez. Eso sí conoces a Jesús, y todos estamos en diferentes etapas y procesos, pero es rendir tu vida al Señor, arrepentirte. Todos somos pecadores, arrepentirnos y decir, por favor, entra en mi vida y cámbiame. Y el Señor empieza a hacer una obra en nuestro corazón. Y ahí viene gratitud y cambio en nuestra vida. La última ancla, la quinta ancla, sus promesas, las promesas de Jesús nos aseguran en la tormenta. Podemos sobrellevar cualquier tormenta de la vida sabiendo que Él nunca nos va a dejar. Nos dejará, nos defraudarán cantidad de gentes y personas, traicionarán, lo que sea. Pero Jesús nunca te va a dejar.
Esa es una promesa. Jesús también, la promesa es soberano sobre todo. Y Jesús nos ha prometido vida eterna con Él. Pedro lo escribió. Tenemos una herencia incorruptible reservada para nosotros en los cielos. Y eso lo escribió a cristianos en la época de Nero, que estaban sufriendo persecución hasta la muerte. Dice, tenemos una herencia, tranquilos. A ver, las cosas se ven mal ahora, pero hay una herencia. Es una promesa del Señor si has entregado tu vida al Señor. Y bueno, esto que se habla mucho, ¿no? Pedro, si eres tú, ¿sí? Que venga a por ti, por el agua, ¿no? Cuando Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, pues todo bien. Pero cuando empezó a ver los problemas y las cosas naturales y las cosas para abajo. Para abajo. Tenemos que tener nuestros ojos puestos siempre en Él. Aunque haya tentación de mirar, ¿no? Pero si tú estás mirando a Jesús, Jesús es mucho más grande que cualquier problema que tú tengas por aquí o por allá, ¿vale? Mantener nuestros ojos en Jesús. Pedro vio su rescate cuando clama a Dios. ¿Y qué hace Jesús? Extiende su mano. Le dice un poco, qué poca fe, ¿no? Pero le da su mano y le levanta. Y Él hace lo mismo hoy. Extiende su gracia, te da la mano. Y nos toca a nosotros decir, sí, acepto esa gracia, acepto tu mano. Si Jesús no es el Señor y Salvador de tu vida, estás luchando una batalla sin el único que te puede salvar. Y alguien me decía ayer, que vosotros queréis forzar a todo el mundo y a hacer esto y a creer de esta manera, ¿y por qué? Bueno, digo, no quiero forzar a nadie, no puedo forzar a nadie. Y Jesús no fuerza a nadie. Él invita. Y Él es el ancla que mantiene la barca sin ir a la deriva, que mantiene tu vida firme, que endereza tus veredas, que tú al ir contracorriente, porque el seguir a Jesús quiere decir que vas a vivir una vida que no tiene nada que ver con la vida de esta sociedad, pero Él te mantiene firme en esa vida. Pero Él busca sinceridad, una búsqueda sincera de ti. En Salmo 34, 18 dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los que hacen muchas cosas buenas. Menos mal, ¿no? Salva a los contritos de espíritu. El pecado nos ha separado, necesitamos esa restauración con Dios y simplemente es clamar a Él, invocar su nombre, arrepentirnos, perdóname Señor. Quiero seguirte, quiero ser tuyo, quiero pertenecer a ti y entrégale tu vida a Él. Y esa es la paz verdadera, porque cuando esa decisión se toma, ese paso se toma intencionalmente y sabiendo lo que estás haciendo, el Señor pone gozo y fortaleza, como ha dicho Valeria, ¿no? Y el Espíritu Santo te guía y te recuerda las palabras de Jesús y te ayuda a entender las cosas que antes no entendías. Y te da paz. Te da paz. Si ya eres creyente, como la mayoría de nosotros, pues aferrémonos a estas 5 anclas. No solo para sobrevivir, sino para cumplir el propósito que Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Termino con esto. Un escritor, William Arthur Ward, escribió esto. Me gusta, lo voy a compartir porque me ha gustado. No me conformaré con ser parte, sino que participaré activamente. No me conformaré con preocuparme, ayudaré. ¿Cuántas veces cuando ya nos involucramos ya muchas de las preocupaciones las dejamos de lado, ¿no? No me conformaré con creer, pondré en práctica mis creencias. No me conformaré con ser justo, seré bondadoso. No me conformaré con perdonar, restauraré.
No me conformaré con soñar, trabajaré. Las dos cosas son buenas. No me conformaré con enseñar, inspiraré. No me conformaré con aprender, seré creativo. No me conformaré con dar, serviré. No me conformaré con vivir, creceré como persona. Y no me conformaré con sufrir, triunfaré. Sabemos que hay sufrimiento, pero sabemos que hay victoria. Jesús no quiere que nos conformemos con tramitar la vida, con ir más allá de nuestra fuerza y depender de la suya. Es lo que Él quiere para vivir sus propósitos. Hace 2 domingos hablamos de una barca, donde iban a descansar, iban de un lado al otro. La alimentación, el milagro, después otra barca, de un lado al otro, y se enfrenta con tormenta. Jesús toma esas oportunidades para enseñar a los suyos, y lo mismo hace con nuestra vida. Señor, ¿qué me quieres enseñar con esta situación? ¿Qué me quieres enseñar a través de esta tormenta? Señor, gracias.